Amén. Decisiones que nos hacen libres. Amén. Y usted de alguna manera puede preguntar y decir cuáles son esas decisiones. Amén. Yo le puedo decir en sí, usted sabe cuáles son esas decisiones. Es algo que es importante. Porque si usted no sabe cuáles son las decisiones que nos traen libertad a nosotros, puede hacer que en nuestra vida estemos tomando decisiones que nos llevan al cautiverio una vez más. Amén. Esa es una de las cosas que tenemos que mirar. Y ciertamente le voy a decir que en la palabra de Dios tenemos esa inmensidad de información para muchos de nosotros, aunque es la misma palabra, nos trae nuevas enseñanzas, nuevas bendiciones. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Si es que si lo tiene, vamos a leer. Les voy a decir que todo este capítulo está muy interesante. Quisiera leer 12 versículos, pero quisiera invitarles a que pongan atención en el versículo 10 y 11. Amén. Del 1 al 12. Ok. Y dice así, ciertamente les voy a decir que esta es una carta que el Señor le dio al apóstol Pedro. Y él, les quiero decir que él, para los que no saben, él fue y es uno de los apóstoles de Jesucristo, los cuales todos recibieron una revelación, pero él fue uno de los que recibieron una revelación prematura antes que descendiera el Espíritu Santo y fuera lleno de su poder. Él recibió una revelación anteriormente y había una pregunta que le dijo: ¿quiénes dicen las gentes que soy yo? Y en esa parte empezaron a decir, los mismos discípulos de Jesús estaban 3 años y medio con él y empezaron a narrar lo que ellos escucharon. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres uno de los profetas, pero luego les hizo la pregunta a ellos directamente: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y él es el apóstol Pedro que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le quiero decir que él recibió esa revelación después que fue lleno del Espíritu Santo. Dios le dio a que escribiera esta carta y dice: Simón Pedro, vamos allí, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una vez más, si ponen atención, este versículo nos invita a que usted se vea qué tipo de fe es la que ha recibido. Amén. Una vez más, vamos a verlo otra vez. Yo voy a leer el 1, ustedes leen el 2 y después yo el 3 y nos vamos a ir alternando, ¿sale? Pero pongan atención a lo que estamos leyendo, porque es una enseñanza muy, muy especial para nosotros, como toda la palabra de Dios. Amén. Dice, una vez más, yo voy a empezar 1 y ustedes desde el 2. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. El 2. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
El último versículo todos dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias maravilloso Dios por ser tan bueno. Gracias poderoso Dios porque tú, Señor, tienes, Padre amado, nuevas bendiciones cada mañana para tu pueblo, Señor, para tus siervos, Señor Jesús. Pedimos de tu dirección, de tu gracia, de tu presencia, Señor, que tú, Padre amoroso, unjas mentes y corazones, Señor Jesús, y toques, Señor Jesús, nuestro ser con tu presencia, Señor. Y tú, Padre bendito, nos tomes, Señor, y este cuerpo lo hagas tu habitación, Señor Jesús. Bendice, Señor, con tu presencia en nuestras vidas. Y tú, Padre bendito, quédate con nosotros, en nosotros, Señor Jesús. Unja mis labios, mi mente, mi corazón, y prepara a aquellos que van a escuchar esta palabra. Bendice a aquellos que están a través de estos medios, Padre bendito, escuchando esta palabra. Que tú seas el que nos permitas estar unánimes, unidos, Padre bendito, y podamos aprender tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente. Tomen su lugar a los que estaban de pie. Y una vez más leyendo el 10:11 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. Verso 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Cristo Jesús. Escuchen una vez más. Como título he titulado esta enseñanza o prédica, dice, decisiones que nos hacen libres. Amén. Aquí recibimos una enseñanza muy poderosa porque se trata de ir añadiendo algunas cosas que nos van a ser utensilios para nosotros poder ir avanzando hacia la meta. Y se trata de tomar decisiones, de ir añadiendo, porque muchas veces nosotros tomamos y recibimos y de alguna manera nos damos cuenta que el Señor Jesús ya hizo algo poderoso a favor de nosotros y nos ha dado el privilegio de ser escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Pero les quiero decir que muchas veces el ser humano se conforma solamente con que su nombre sea escrito en el libro de la vida, pero no se preocupa por llegar aprobado a ese trono de gracia donde un día vamos a estar para siempre. Entonces el punto es este, que se trata de ir añadiendo situaciones que son una necesidad para que nosotros podamos alcanzar y que haya valido la pena ese nombre escrito en ese libro de la vida. Porque el Señor nos dio el acceso a través de su sacrificio y nos dio la oportunidad de nosotros quedar libres de pecado. Pero ahora a nosotros nos toca la responsabilidad de nosotros lidiar y administrar qué es lo que nos afecta y nos regresa al pecado. Entonces esta es una parte que usted tiene que mirar. Amén. Ciertamente les quiero decir que hay algunas cosas que usted y yo tenemos que aprender, porque muchas cosas de las que hacemos las hacemos porque ignoramos los resultados de lo que hacemos. Amén. Entonces estamos hablando de cosas que muchas veces nosotros no alcanzamos a meditar y a medir consecuencias de lo que hacemos. En otras palabras, le voy a decir, ignorar la enseñanza de Dios, esto nos trae consecuencias a nosotros. Amén. El capítulo 3 del libro de Proverbios, si usted abra su Biblia ahí, el capítulo 3 del libro de Proverbios es una enseñanza para usted y para mí que nos lleva a nosotros tener en mente lo que Dios demanda en su palabra. Amén. Y les quiero decir, ciertamente vamos a tomar de alguna manera la oportunidad de poder nosotros analizar las decisiones que hemos hecho, y algunas les voy a decir que son decisiones muy buenas, porque decidir servirle a Dios es lo mejor de la vida del ser humano. Puede decidir por un buen negocio, pero aquí se va a quedar todo lo que usted gane en la tierra. Puede decidir por una buena compra, o puede decidir por incluso por algunas cosas que a usted le traen beneficio a su persona. Pero todo eso no va a ser posible para alcanzar la promesa de Dios. Dice el capítulo 3 del libro de Proverbios, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Fíjese, decisiones. Se trata de que usted no se le olvide lo que ha aprendido de Dios. Una decisión.
La enseñanza dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Otra decisión, aquí dos decisiones importantes. Dios nos habla: hijo mío, no te olvides de mi ley. Amén. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Si estas dos decisiones las hiciéramos apropiadamente y nosotros de verdad nos propusiéramos alcanzarlas, el guardar nosotros lo demandado por Dios a nosotros nos trae garantía de vida eterna. Ahora, que nuestro corazón tenga esto como un tesoro, porque eso es lo que es un tesoro. Pero muchas veces nosotros recibimos la palabra y la tratamos como si no fuera algo importante, como si no tuviera un valor. Entonces aquí le voy a decir que es la decisión de nosotros de ignorarla, de ponerla a un lado y que siga de alguna manera reinando lo que nosotros de alguna manera habíamos propuesto que se terminara en nuestra vida. En otras palabras, les quiero decir que a través de la palabra de Dios nos hemos dado cuenta que muchas cosas son pecado. Capítulo 7 del libro de Romanos es una enseñanza muy poderosa. Entonces les quiero decir que nosotros precisamente muchas cosas queremos hacer, las cuales deseamos hacer y anhelamos. Pero la ley de pecado que vive en nosotros, como dice ahí en el libro de Romanos, es la que domina y predomina nuestros actos y nuestras actividades. Entonces es un problema para nosotros. Amén. Pero este asunto vamos a tener la oportunidad de nosotros aprender y poder mirar que es posible si nosotros hacemos esas decisiones y nos mantenemos como usted leyó en el capítulo 1, del capítulo 2, perdón, segunda de Pedro capítulo 1, versos 10 y 11. Haciendo firme vuestra vocación y elección. Dice: no caeréis jamás. La otra parte es: ni os dejará estar de ociosos. Amén. El asunto se va a poner bueno si usted pone atención y va usted guardando las cosas como dice aquí. Y tu corazón guarde mis mandamientos. La decisión de guardar sus mandamientos, pero no los guarde como guardamos algunas cosas y se llenan de telarañas y al final cuando las queremos usar ya no sirven. No, guárdelos como el tesoro que es, una palabra que le da vida a su alma. Una palabra que le va a traer una conexión con su Creador. Una palabra que a usted, esa decisión le va a permitir estar siempre en novedad de vida. Por gracia de Dios, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Les quiero decir que todo ser humano debería hacer decisiones que nos permitan ser libres. Les pudiera decir y tal vez que usted no ha alcanzado a meditar, pero algunos de los que estamos aquí teníamos algunas adicciones. Y sabe que aunque Dios es bueno y es poderoso, la adicción Él se la puede quitar, pero la decisión de la persona es la que predomina. Y esa decisión es la que le va a permitir a él alcanzar la liberación de su adicción. Pero por gracia de Dios, porque la decisión debe mantenerse firme. Algunos han alcanzado esta decisión sin comprometerse con Dios. Pero aunque hayan hecho esa buena decisión, de todas maneras, les quiero decir que si no deciden por Cristo, están perdidos. Pero si hemos decidido por Cristo, estas decisiones valen la pena porque nos van a traer un bienestar a nosotros particularmente, pero nos van a traer una relación más cercana con nuestro Creador. De tal manera que esas decisiones son buenas, son para vida eterna. Porque hay decisiones que son para vida terrenal. Entonces las decisiones para vida eterna son las que valen la pena, pero tienen que concordar, no se crea, van de alguna manera en concordancia. La decisión que hace para vida eterna también le hace bien para su persona particularmente. Pero estas decisiones son las que tenemos que nosotros mirar, amén. Así es que ahora les quiero decir el objetivo de este mensaje o enseñanza es que cada uno de los que escuchemos o escuchen a través de estos medios, de alguna manera ustedes pueden mirar, todos los que escuchemos esta palabra o hayamos leído o visto esta palabra, es que podamos discernir qué decisiones somos las que hemos hecho y para qué las hemos hecho, amén. Porque hay muchas decisiones que se han hecho y han puesto propósitos que han alcanzado muchos. Por ejemplo, algunos estudiantes se han propuesto hacer alguien aquí en la vida
particularmente, profesionalmente, y la decisión que tomaron les lleva por su perseverancia a alcanzar las metas que ellos propusieron. Pero esto, le quiero decir, es una buena decisión terrenal, pero si no va en concordancia con Dios, esa decisión al final del curso o al final de la vida, de todas maneras se perdió todo. Amén. Así es que decidamos por Cristo. Realmente el capítulo 8 del libro de Juan nos enseña y nos vamos a mirar. ¿Sabe por qué? Porque nadie vive para sí, dice el libro de Romanos, pero el libro de Juan dice que muchas veces nosotros somos esclavos sin darnos cuenta. Amén. Gloria a Cristo Jesús. No estén tristes, Dios es bueno. Amén. Y Dios quiere hacernos libres de verdad. Y les quiero decir que de alguna manera, cuando nosotros no podemos discernir lo que es lo correcto y lo que no es correcto, como usted ve aquí en el libro de Proverbios que ustedes están ahí, dice: oye, hijo mío, no te olvides de mi ley. Esto es una decisión. El no olvidarse de la ley de Dios es estar en novedad de vida. Ciertamente estamos en gracia, pero les quiero decir que a través de la ley usted conoce lo que es pecado. Porque si usted no conoce la ley de Dios, entonces no va a conocer lo que es pecado y lo que no es pecado. Si yo no conozco la ley de Dios, no voy a saber qué es pecado y qué no es pecado. Porque la ley de Dios a nosotros nos trae el beneficio de poder aprender qué es lo que ofende y qué es lo que no agrada a Dios. No quiere decir que nosotros vivamos bajo la ley, pero a través de la ley es el conocimiento de lo que es pecado. Amén. Miren, todo esto es una enseñanza muy poderosa. Abran su Biblia también. Ahorita vamos a ir al libro de Romanos, donde ustedes se van a dar cuenta que realmente todo esto trae una consecuencia, porque dice la palabra de Dios que a través de la ley nos damos cuenta de todo esto. Amén. Aunque la ley es buena, les quiero decir que para muchos viene a ser mala. ¿Sabe por qué? Porque destapa todo lo podrido que tenemos en nosotros, todo lo que es pecado. Entonces, al darnos cuenta que es pecado y al darnos cuenta nosotros, ahí le voy a decir que dice que la palabra de Dios ahí en contexto lo que dice el libro de Santiago, dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces nosotros tenemos una tarea de poder tomar decisiones de lo que sabemos que es pecado, apartarnos de pecado, para poder nosotros andar en novedad de vida. Amén. Por eso dice decisiones que nos hacen libres, porque ciertamente algunas personas han hecho decisiones, y déjenle decir que muchas personas ni se sienten cautivos. El libro de Juan nos dice, había personas que estaban cautivas en pecado y ni se daban cuenta que era pecado y vivían bajo la ley. Pero ahora usted, le voy a decir, vivimos bajo la gracia y muchas personas se dan cuenta que viven en pecado y piensan que la gracia, por ser gracia, cubre todas nuestras desobediencias. Pues no, el que cubre nuestras desobediencias se llama Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Porque conocer a Jesús es conocer la verdad. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Déjelo decir, lo que nos hace cautivos a algo o a alguien, y que podamos nosotros de alguna manera discernir qué es lo que nos hace cautivos a algo o a alguien. Este es el asunto. Por eso es que la enseñanza se requiere que nosotros la aprendamos. Lo que usted leyó allá en el capítulo 1 de segundo de Pedro es que se trata de ir añadiendo, que usted vaya sabiendo que definitivo usted va avanzando. No pierda lo que ya recibió, añídale algo a favor para honra y gloria de Dios. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Y le voy a decir que nosotros tenemos que saber que solamente en Cristo hay una verdadera libertad. En Cristo solamente podemos alcanzar verdaderamente nosotros las promesas que están de libertad a favor de nosotros. Solamente en Cristo. Porque hay muchas cosas que va a alcanzar el hombre. Y es más, el hombre, mientras que está en pecado, y si no sabe qué es pecado, él se siente libre, pero está preso, cautivo en pecado. Amén. Déjale decir que con seguridad los que aprendamos de Dios, este día algunos van a aprender. Espero que usted lo guarde en su corazón. Amén. Y vamos a poder valorar lo que es la libertad de verdad. Entonces va a poder usted tomarle un valor grande, inmenso. Y va a poder usted hacer lo que dice aquí, donde está usted en el libro de Proverbios: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Y dice el versículo 2, dice: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Mire, ¿por qué? Porque largura, dice, de días y años
de vida y paz te aumentarán. El verso 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Qué es la misericordia? Nunca se aparte de ti el Dios Todopoderoso, porque Dios es misericordioso. Dios es misericordia y la verdad, que es Dios mismo. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Aleluya. Hasta entonces vamos a poder apreciar los pasos a seguir, los pasos a poner en práctica de lo que hemos aprendido. Amén. Para alcanzar la libertad que es verdadera, la libertad que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Tenemos que conocer qué es lo que nos puede atar y qué es lo que nos tiene atados. Amén. Y vamos a poder de alguna manera apreciar que esta parte usted de alguna manera pueda mirar que cuando usted decide equivocadamente, usted va a perder mucho. Porque muchas veces nosotros tomamos decisiones arrebiatadas sin saber las consecuencias de lo que vamos a perder. Miramos un poco de ganancia, pero no miramos las grandes pérdidas. Ese es un problema que existe en el ser humano, y este problema lo tenemos multitudes de seres humanos. Muchas veces tomamos, y así es, el enemigo nos pone ganchos. Yo no sé, los que son pescadores se dan cuenta, por un poco de carnada se pierde todo el pescado. Amén. Por un poco de ganancia muchos seres humanos se han perdido también. Un poco de ganancia que al final de cuentas ni la disfrutamos. Porque dice la palabra de Dios, dice, desnudo saliste del vientre de tu madre y desnudo tornarás. Así dice, desnudo tornaré. Nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Amén. Aleluya. Ahora, usted y yo, aleluya, gloria a Dios. Cuando entendamos todo esto, vamos a empezar a valorar. El verso 4 aquí dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces todo este beneficio va a ir añadiendo por decisiones que tomamos, y son decisiones aprobadas para nosotros estar en la gracia de Dios. No es cualquier decisión, es una decisión para vida eterna. Es una decisión para que usted y yo vivamos en paz con nuestro Dios, y aún en paz con nuestros semejantes, aún en paz con nuestros familiares. Le voy a decir que todo esto nos trae a nosotros un bienestar social, espiritual, y también aún en el término particular. Todas estas decisiones son algo que usted y yo necesitamos en nuestra vida. Amén. Pero déjele, voy a decir, esto va a pasar hasta que nosotros aprendamos. Es cuando vamos a poder discernir lo que de alguna manera Satanás o el enemigo de nuestras almas pone como trampa para que nosotros podamos de alguna manera ser tentados. Amén. Es algo terrible lo que está pasando en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día el ser humano se dirige y se guía más por sus sentimientos que por lo que Dios le demanda. Y quiero decir que aún cristianos están siendo impactados porque toman decisiones inapropiadas. Dice que esta carne trae un pleito con el espíritu, y esta carne, muchas veces las decisiones de los sentimientos de la carne son las que de alguna manera predominan en nosotros como seres humanos. Son decisiones de verdad que son dañinas, nocivas para nosotros, porque son sentimientos que no concuerdan con la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Si alguno de alguna manera alcanza a discernir todo esto, va a poder de alguna manera tomar decisiones apropiadas cuando las tenga que tomar, si quiere agradar a Dios. Si no, va a continuar siguiendo las emociones y los sentimientos de su carne. Pero les quiero decir que es algo maravilloso cuando usted decida tomar las decisiones que Dios tiene en su propósito. Mire lo que dice el verso 5. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 3 del libro de Proverbios. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. De verdad lo que dice fíate, dice créele con todo tu corazón. Pero ¿sabe por qué no podemos confiar en Dios? Porque nosotros de verdad no le conocemos a Dios. Para nosotros poder confiar en algo necesitamos conocerlo. Cuando nosotros conocemos a Dios verdaderamente, ¿sabe qué? Sabemos que nuestra vida y nuestra alma está en las mejores manos. Es cuando tomamos esa decisión de nosotros decir, porque yo creo y confío en Dios. Yo confío en Dios plenamente. Déjale, voy a decir, a ojos cerrados puedo poner mi vida, mi ser en manos de Dios.
cuando usted conoce a Dios. Pero cuando usted no lo conoce, ¿sabe qué? Usted va a dudar y va a titubear. Y puede hacer que la decisión sea inapropiada, porque Dios nos ofrece algo que es verdadero. Él es un Dios fiel que cumple sus promesas. Que Él, cuando Él promete, cumple. Pero déjele decir, muchos de nosotros no alcanzamos a mirar y decidimos muchas veces por lo que creemos que es mejor para nosotros. Pero lo mejor está en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesús. Pero les vuelvo a decir, reiterando una vez más, para que nosotros podamos entender y alcanzar a comprender, necesitamos nosotros conocer lo que realmente Dios tiene en enseñanza. Es algo para que usted conozca, para que yo conozca. Conocer el enemigo de nuestra alma, de nuestro ser. Le voy a decir que mucho tiempo ha engañado al ser humano y lo sigue engañando. Incluso lo peor de las cosas es que aún seres humanos que han sido lavados con la sangre de Cristo están siendo engañados por el enemigo de su alma. ¿Por qué? Porque las decisiones que habían tomado, que eran positivas a favor del propósito de su alma y el propósito de la vida eterna que Dios nos ofrece, una vez más están titubeando y pensando que no fue una buena decisión. Algo terrible está pasando, porque sabe que muchos cristianos están decidiendo quedarse mejor en casa, conformándose con lo que aprendieron, que fue muy poco. Y este versículo 5 que usted leyó, fíate de Jehová de todo tu corazón, lo ponen a un lado y mejor deja que su corazón decida, no por la enseñanza de Dios, sino por lo que en su criterio propio, y de alguna manera que el intelecto del ser humano es el que predomina muchas veces. Esas decisiones son las que se ven, que se manifiestan en el ser humano. Pero le quiero decir que el intelecto del ser humano, por muy sabio que sea, si no es un hombre, como dice la palabra de Dios, con principios morales conforme a la palabra de Dios, se está perdiendo. Dice la palabra de Dios, no digo yo, en el libro de, ahí mismo el libro de Proverbios capítulo 1 verso 7, dice: el principio de la sabiduría, aunque sea muy sabio y se crea muy intelectuoso o muy de alto intelecto, si no es sabio como Dios lo demanda, le voy a decir que es necio. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. La otra parte del versículo dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. El consejo, la decisión, no me voy a apoyar en mi propia prudencia, voy a apoyarme en las cosas, en la palabra que está establecida por Dios. La palabra que me trae vida, la palabra que a mí me permite estar confiado. Gloria a Cristo Jesús. Leía nuestro hermano el Salmo 90, lo leyó en la oración. Y ¿sabe lo que dice el Salmo 90? Para los que no lo han leído, pero lo que dice: Señor, tú nos has refugio de generación en generación. ¿Sabe quién lo está diciendo? Alguien que confió en Dios y verdaderamente puso su vida y su alma en manos del Creador. Tú nos has sido de refugio, de refugio de generación en generación. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y esto se lo transmitían a su siguiente generación, de tomar decisiones de servir al Dios Todopoderoso. Es una enseñanza ciertamente. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Usted y yo, para poder conocer lo que son las ataduras de pecado, tenemos que conocer la verdad. Porque hay un término engañoso que parece verdad, pero no es. Ahorita ya a estas alturas yo creo que todos sabemos lo que es fantasía, ¿verdad? Y les quiero decir que otros lo tienen de otra manera para que lo entiendan. ¿Cómo se le dice a una cosa que no es original? ¿Cómo? Pirata. Es piratería. ¿Ah? Parece como que es verdad, pero sabe que al final del asunto no es verdadero. Pues déjale, voy a decir que también aún muchos nos han dado piratería aquí. Muchas son promesas de hombre. Déjale, voy a decir, lo que Dios promete lo cumple. No, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos a Dios. Reconoce a Dios. Qué decisión tan sabia. Reconocer a Dios en todos mis caminos. En cada una de las acciones, de las actividades que vamos a tener, reconozca a Dios. Muchas veces nosotros, de alguna manera, hemos escuchado a personas que dicen, mañana nos vemos, hermano. Y muchos sí tienen esa palabra, dicen, bueno, si Dios nos permite. Sí, unos dicen así, si Dios quiere, sabiamente. Pero muchos solamente, sí, mañana nos vemos aquí a esta hora y no saben ni siquiera si va a llegar para mañana y está asegurando que se va a ver. Pero cuando dice, si Dios nos permite, está dándole lugar a quien corresponde. Amén. Reconócelo en todos tus caminos. Y cuando nosotros reconocemos la decisión de nosotros, reconocer a Dios en todos los caminos, dice, Él enderezará tus veredas. Cuando usted lo reconoce, entonces es cuando Dios endereza nuestro caminar. Cuando yo reconozco es cuando Dios trabaja en nuestro caminar. Si nosotros no lo reconocemos, déjale, voy a decir que estamos siendo sabios en nuestra propia opinión. Y esta es una de las cosas que ha llevado a multitudes al fracaso, pérdidas humanas. Amén. Pero cuando usted lo reconoce, usted va a recibir entendimiento y sabiduría. Porque eso es lo que dice. Y Él enderezará tus veredas. La otra parte del verso 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué decisión de no ser sabio en su propia opinión? Sea sabio en la voluntad de Dios. Sea sabio en la voluntad que Dios tiene para nuestra vida. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Dice, teme a Jehová y apártate del mar. ¿Qué decisión? Temer a Dios y apartarse del mar. ¿Qué decisiones tan sabias? Temer a Dios y apartarse del mal. Amén. Cuando esto pase, hermanos, es cuando entonces vamos a empezar a valorar la enseñanza de Dios. Vamos a empezar a caminar en la voluntad de Dios. Miren, vamos a dejar, nos quedamos en el 7, ¿verdad? Vamos a ir al capítulo 7 del libro de Romanos. Les quiero decir, a través de la palabra de Dios, usted y yo nos vamos a dar cuenta qué es pecado y qué no es pecado. Amén. Y capítulo 7 del libro de Romanos. Cuando usted se da cuenta de qué es pecado y qué no es pecado, usted se va a dar cuenta que algunas decisiones usted las hizo mal, yo las hice mal. Pero les quiero decir esto, va a empezar a mirar que usted anhela agradar a su Creador, pero hay una ley que vive en usted que definitivo lo va a llevar a hacer las cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y este es un problema que tenemos los seres humanos. Les quiero decir, ciertamente, si ustedes miran allá el libro de Éxodo capítulo 20, se va a dar cuenta que hubo 10 mandamientos que estableció Dios. Y esos 10 mandamientos, de alguna manera nosotros los hemos escuchado. Incluso los hemos narrado algunos porque nos los dijeron que nos los teníamos que aprender. Y les quiero decir, pero nunca nos dieron el derivado o el significado de cada uno de los mandamientos. Por ejemplo, el primer mandamiento nos lo dieron incompleto. Cuando yo fui a la doctrina me lo dieron incompleto. El primer mandamiento completo dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Dice, y no te harás imagen ni semejanza a lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y menos te postrarás a Él, porque nuestro Dios es un Dios celoso que ama, pero castiga la maldad. Eso es el mandamiento completo. Ahora le quiero decir, ¿por qué puso ese mandamiento? Porque después a este tiempo, precisamente por la ignorancia, muchos están fracasando, han tomado decisiones de quedarse solamente con lo que escucharon. Aún lo que yo le estoy enseñando, no se quede solamente con lo que yo estoy compartiendo. Escudriñe la palabra, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios a usted y a mí nos va a capacitar para poder discernir lo que es verdad y lo que es mentira, para poder nosotros tomar las decisiones apropiadas para que podamos nosotros recibir el favor de Dios. Amén. Capítulo 7 del libro de Romanos, ahorita vamos a mirar. En el verso 7 para adelante dice, ¿qué pues diremos? Hay una pregunta. ¿Qué pues diremos pues? ¿La ley es pecado? Otra pregunta. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley.
El apóstol Pablo les está diciendo a los romanos, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Amén. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Muchos de los seres humanos somos codiciosos. La decisión de no codiciar está en nosotros. Y nosotros anhelamos, y esa codicia es la que nos trae y en ocasiones nos separa lejos del propósito de Dios, porque no hay tiempo para Dios, a raíz de la codicia. Muchas veces cambiamos por la codicia la palabra de Dios. Y digo cambiamos porque yo también me estoy incluyendo. No voy a pensar que yo estoy excluido de todo esto. La enseñanza es también para mí. Amén. Y esta parte es algo que usted debe de mirar. El verso 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Amén. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Yo sin la ley vivía en un tiempo. En otras palabras, si usted no había escuchado la palabra de Dios, sabe que algunas cosas las ignoraba, pero aunque usted las ignoraba, no iba a dispensarlo Dios, porque dice la palabra de Dios que es una promesa fiel. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Primero dijo allá en mandamiento, pero acá dice que tenía que empezar en Jerusalén, pero que se tenía que expandir hasta todos los confines de la tierra. Así es que todos tienen que recibir la palabra de Dios. La reciban o no la reciban, la van a escuchar. Y cuando la escuchen, se van a dar cuenta que hay un Dios que está llamando a corregir algunas de las áreas de su vida. Está llamando a que entreguen su vida a su Creador. Está llamando a que vengan y aprovechen el sacrificio de Jesús. Pero muchos, precisamente la decisión de no escuchar la palabra, los ha llevado y los está llevando a perder su vida. Amén. Está seria la cosa. Amén. Me quedo en el verso 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Amén. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Los 10 mandamientos, la ley es santa, hermanos. Pero para que funcionen necesita ser uno activo a la ley. Gracias a Dios que nosotros nos liberó de la ley. Ahora por gracia entramos al plan divino de Dios. Pero esto no significa que no haya ley en la gracia. Hay ley en la gracia. Porque ciertamente a nosotros nos quitó el evento de rudimentos y sacrificios. Ahora nosotros nos invita, el capítulo 12 de ahí del mismo libro de Romanos dice, os ruego por las misericordias de Dios que entreguéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio. Un sacrificio vivo en obediencia a Dios. Amén. Le dijo al profeta Samuel también, Jehová se complace tanto, para que le dijera al rey Saúl, Jehová se complace tanto en los sacrificios y holocaustos, pero en obedecer se complace más. La obediencia es mejor que aún, dice que la grosura de los carneros. O sea que la obediencia, capítulo 9, verso 22. Pero déjale, voy a decir, todo eso que estamos viendo a usted ahorita lo va a llevar a un punto donde usted va a mirar que algunas cosas usted y yo las anhelamos. Agradar a Dios, todos queremos hacerlo. Pero se trata que hay una ley en nosotros que no nos deja, que es la ley del pecado. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 8, verso 34 del libro de Romanos, precisamente, que después vamos a mirar si alcanzamos. Va a mirar que usted y yo, si no alcanzamos a entender y a comprender, si nosotros estamos siendo motivados y actuamos bajo pecado, somos esclavos del pecado. Amén. Vamos a echarnos un salto aquí para llegar pronto aquí al asunto. Vamos al verso 19 del capítulo 7. De ahí, de Romanos. Dice, porque ahí mismo lo tienen, ¿verdad? 7:19. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley,
que el mal está en mí. ¿Están conmigo? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice. Y aquí hay una pregunta, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios porque Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado. Esta parte nos lleva a un término de conciencia, de tomar una decisión. Regresemos allá al libro de Proverbios. Les quiero decir todo esto y le estoy llevando a este punto, ¿sabe por qué? Porque se trata de concientizarnos. Decisiones que nos hacen libres. Decisiones que nos hacen libres. Nos quedamos en el verso 8. La palabra de Dios, la enseñanza de Dios, si nosotros vemos lo que leyó aquí, la ley de pecado que está en nosotros requiere de una medicina. Y esa medicina está en Dios, está en Cristo Jesús. Verso 8 dice, porque será medicina a tu cuerpo, la palabra de Dios, y refrigerio para tus huesos. El punto aquí, el verso 9, muchas veces nosotros a este punto, muchos lo han usado como para sacar provecho. Aquí no es el punto, ciertamente, pero lo dice la palabra de Dios que cuando vino el Señor Jesús aquí a la tierra, dice que Él pagó sus atributos y les enseñó a sus discípulos y les dijo lo de Dios a Dios y lo de César a César. Así les dijo. O sea, esto quiere decir que nosotros tenemos un compromiso con Dios. Esta parte no les gusta a nadie que la toque, pero gracias a Dios porque aquí no estamos incitando a que usted traiga diezmos no nada de eso. Se trata de que usted consagre algo para Dios de su propia voluntad. Si usted lo quiere hacer, no estamos pidiendo dinero. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esto es algo que se te requiere también de una decisión. No es algo que alguien le tiene que imponer a usted, no, es algo que usted tiene que decidir. Amén. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Estamos bien todavía? Mire lo que nos cuesta a nosotros trabajo liberarnos. Las decisiones cuestan trabajo. Vamos a ir a regresar otra vez donde empezamos. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer otra vez esta parte que usted va a tener que mirar qué bendición le va a traer a usted el ir añadiendo estas cosas. Empecemos del verso 3. 1:3 de segunda de Pedro. ¿Lo tienen? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia o su gloria y excelencia. Vamos a empezar. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo. Aleluya. Amén. A causa de la concupiscencia. En el verso 5 empiezan las cosas. Miren, vosotros también poniendo toda diligencia, para los que no entiendan diligencia, poniendo toda rapidez, o sea, en otras palabras, sean rápidos, seamos rápidos, amén. Poniendo toda diligencia, dice, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. ¿Cuántos tienen fe en Dios? Esa fe sin la virtud no va a funcionar bien. La decisión de poner virtud a la fe se trata de ponerle acción. No crea que estamos hablando de una acción que a nosotros nos favorezca. Es una acción a nosotros particulares. La acción que usted va a poner lo va a favorecer a usted. Amén. A vuestra fe hay que añadirle virtud, y a la virtud conocimiento. En otras palabras,
se requiere de una acción y después de decidirnos y tomar la decisión de conocer más a Dios. Conocimiento. ¿Cómo usted va a adquirir conocimiento? La palabra de Dios dice en el libro de Timoteo, dice, escudriñar las escrituras. Amén. Ciertamente, dice no el libro de Juan, dice, pero dice, toda escritura es inspirada por Dios, presta para corregir, enseñar, redarguir en confianza. Toda la escritura es inspirada por Dios. En el libro de Juan dice, escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí y encontraré la vida eterna. Dice, el conocimiento se encuentra en la palabra de Dios, el conocimiento se encuentra en Dios. ¿Qué es la verdad? Para los que estamos en Cristo sabemos que Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. También dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. A ver si alcanzamos a llegar hasta allá. Pero dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad. Cuando conoce la verdad es porque usted está entrando en conocimiento. Si yo entro en conocimiento, estoy conociendo la verdad. Muchas cosas por ignorancia nos han pasado. Pero es tiempo de que nosotros hagamos decisiones de poder, nosotros interesamos en conocer la verdad de Dios. Hay una verdad de Dios. Dice el verso 6, dice, al conocimiento, dominio propio. Esta parte, al conocimiento, después que usted conoce las cosas, se trata de que usted ponga en usted un dominio propio. En otras palabras, que no se deje llevar por lo que le dicen, sino que se deje llevar por lo que Dios dice. Dominio propio va a hacer que usted se sujete a Dios, que yo me sujete a Dios. El dominio propio va a ser sujetado por Dios para beneficio de su alma, para beneficio de que usted y yo alcancemos la vida eterna. Si no nos sujetamos a Dios nosotros, la decisión no fue tomada correctamente. Todo lo que estamos hablando, hermanos, concierne y está en propósitos de que usted y yo vayamos con entendimiento en el servicio a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Decisiones que nos hacen libres. Les quiero decir, hay algunas decisiones, les voy a hablar terrenalmente, que usted pueda mirar y a muchos seres humanos los ha hecho libres, pero vamos a hablar del término terrenal. Amén. Por ejemplo, algunos que fumaban, deciden no fumar, son libres de esa decisión de fumar. Algunos que maldecían, deciden no decir más maldiciones, son libres de esa maldición. Escuchen lo que estoy diciendo. Algunos que robaban, dejan de robar. Yo le voy a decir que son libres porque hay ley para el que roba. Cuando es alcanzado es prisionero. Pero aunque no esté en prisión, de todas maneras estén en prisión de pecado. Amén. Los que mienten, los que pelean, todos esos pueden ser libres. O sea, en otras palabras, podemos dejar de hacer todo eso y ser libres de esas cosas. Pero del pecado nunca vamos a poder dejar de ser libres. Hasta que no venga Cristo a su vida, hasta entonces va a poder ser libre. Ahora le quiero decir, cuando usted deja todas esas cosas por su propia fuerza, lo único que usted y yo podríamos recibir es un beneficio particular en este término físico. Pero cuando nosotros decidimos servirle a Dios, estas cosas le voy a decir, ya son consecuentes. O sea, es la consecuencia de que nosotros tenemos que hacer decisiones de dejar todo eso cuando usted le sirve a Cristo. Y esas consecuencias, le voy a decir, le van a traer un bienestar en todo término y en toda armonía que usted vive en su manera de vivir. Porque déjale que le va a traer paz en su hogar, le va a traer bendición en su familia, le va a traer bendición en su vida particular. Todo esto a nosotros nos va a traer un beneficio y aparte nos va a ir encaminando hacia la vida eterna. Gloria a Cristo Jesús. Todo esto nos trae a nosotros un beneficio, amén. Pero para esto se requiere de una decisión de dominio propio. Y el dominio propio se trata de añadirle otra cosa que se llama paciencia. Yo he decidido ser paciente. ¿Sabe qué? Esta parte es una esencia que requiere y necesita todo ser humano. ¿Sabe por qué? Porque el que no es paciente, usted mire, ¿quiere analizar si es paciente o no es paciente? Mire usted cómo trata a sus hijos. Analícese a sí mismo. Hacen una travesura a sus hijos, ¿cómo trata ese caso con sus hijos? Los impacientes, ¿sabe cuál es?
ni le explican, sino que ni le explican. Eso no es ser paciente, eso es ser impaciente. Pero el paciente sabe que se va a parar y va a traer a su niño y le va a explicar: mi hijo, no hagas eso porque mira, esto te va a ocasionar un problema, te puede lastimar a alguien más, y eso a papá Dios no. Lo primero que usted tiene que hacer, y esto a papá Dios no le gusta. El niño va a ir aprendiendo desde su niñez las cosas que le gustan a Dios y las cosas que no le gustan a Dios. Y su paciencia la va a ir transmitiendo, y después incluso el niño, cuando usted lo mire que anda de impaciente, le va a decir: papá, eso no le gusta a papá Dios, porque lo aprendió. Entonces, esta es la parte, en el dominio propio y la paciencia. Él le va a decir que es el punto donde nosotros vamos a poder mirar que de alguna manera nosotros de verdad somos pacientes. Ahora mire, el que es impaciente, porque muchos somos pacientes y somos, como dice el verbo en la calle, en el mundo, somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Somos pacientes con toda la gente y con todos los niños de afuera, pero a nuestros niños en nuestra casa no les pasamos una, ni tampoco a nuestra esposa o la esposa al esposo. Entonces esta parte se trata de hacer una decisión de añadir esa virtud. Si ya nosotros tenemos el dominio propio, ahora hay que añadirle paciencia. ¿Okay? Paciencia se trata de añadirle la otra parte, que es una esencia que es definitivo e indispensable: piedad. En otras palabras, seamos misericordiosos, porque precisamente nosotros no somos pacientes porque no conocemos lo que es misericordia, pero sí queremos misericordia de parte de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Decisiones que nos hacen libres. Usted va a ser libre de la impaciencia cuando usted conozca lo que es piedad, cuando usted conozca a su Creador. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo todavía? Aleluya. Y dice: a la piedad hay que añadirle otra cosa, que esto es algo que definitivo, es la otra esencia. Es como un platillo que vamos nosotros preparando, y este platillo nos va a llevar a nosotros ir alcanzando metas, que quede delicioso el asunto. Amén. A la piedad hay que añadirle afecto fraternal. El afecto fraternal es algo que debe estar en nosotros. Amén. Y el afecto fraternal, amor. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Amén. Les voy a decir que todo esto es una locura para los que no lo entienden. Y van a decir algunos: estos de verdad que están bien locos. ¿De qué están hablando que yo no entiendo? ¿Sabe por qué no lo entienden? Porque nunca se han interesado o no han decidido escudriñar el asunto. Amén. El libro de Corintios capítulo 5 de 2 de Corintios. Abran su Biblia allí. Aleluya. Y si algo, y usted y yo podemos decir, si tomamos decisiones, algunos van a decir: ¿qué decisiones tan locas tomaron? Porque oiga, nosotros que recibamos un mal y nosotros hagamos un bien, eso es locura. Porque muchas veces eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que hacer el bien a quien nos hace mal. Y es porque decidimos nosotros, definitivo, ser pacientes. Porque decidimos nosotros ser comprensivos. La decisión de ser comprensivo. Amén. Dice 2 Corintios capítulo 5 verso 13. En sí vamos a leer 17, pero vamos al 13. Dice: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos, o todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no le conocemos así. Les quiero decir, aquí es donde entra la parte, porque el estar en Cristo, ¿sabe qué? A nosotros nos trae el privilegio de ser unas nuevas personas. La decisión que fuimos tomando en cada situación de nuestra vida nos viene a restaurar y a nosotros poder ser una nueva persona.
Porque sabe que incluso el que vive con nosotros o cerca de nosotros o nos conocía que éramos corajudos, al rato nos va a mirar que estamos nosotros muy rebozosos y gozosos todo el tiempo. Después dice, oye, ¿qué te pasó? Pues si antes era bien corajudo y ahora ¿qué pasó? Le puede decir, ¿sabe qué? Es que Cristo cambió mi vida. He decidido servir a Cristo. He decidido servir a Cristo. Aleluya. Amén. Capítulo 5, versos 17 y 18 son los que a donde yo quería llegar. Dice, y de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Y mire, aquí es el punto. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero para que puedan ser nuevas estas cosas, se trata de ir tomando decisiones en cada lapso de nuestra vida. Les quiero decir que se trata de nosotros tomar responsabilidad. Amén. Tomar responsabilidades. Amén. Y estas responsabilidades se tratan de nosotros ser administradores de lo que nosotros hemos decidido hacer. O sea, nosotros tenemos que administrar lo que decidimos hacer. Las decisiones que tomamos nosotros las tenemos que administrar, pero administrarlas no tratando de nosotros agradarnos a sí mismos, sino tratando y buscando de agradar a aquel que nos llamó. Aquel que nos ha permitido reconocer que realmente vale la pena nosotros tomar decisiones y ir apartando de que nosotros no agradábamos a Dios, agradarle a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Decisiones que nos hacen libres. Amén. Una vez más, ¿usted sabe cuáles son esas decisiones? Yo le decía esta pregunta al principio. ¿Usted sabe? Ya está aprendiendo cuáles son esas decisiones. El libro de Colosenses, déjale, voy a decir que nos enseña, es una enseñanza que es para todos. Y es que es una de las cosas que hoy en día la filosofía ha venido a enseñar a seres humanos, supuestamente, cómo pueden vivir. Pero les quiero decir que hay una filosofía que es engañosa. Y lo voy a decir, yo no lo digo. Abra el libro de Colosenses, su Biblia. Y este es el punto, la decisión que usted pueda tomar, que decir, yo he decidido que nadie me va a engañar. Yo voy a vivir para Dios y quiero aprender de Dios. Cuando alguien le diga algo que no es lo correcto delante de Dios, usted va a poder decirle con todo entendimiento, ¿sabes qué? Dios no dice así. He decidido aprender de Dios porque me interesa agradar a Dios, no por lo que me digan. No, esto no quiere decir que no haya personas que le van a decir la verdad, le van a decir la verdad. Pero usted le va a poder confrontar con la palabra de Dios. Incluso usted está aquí. De lo que yo estoy diciendo no me crea a mí, pero usted puede decir, hermano, ¿dónde dice eso y por qué lo dice? Entonces esto sería confrontar nosotros definitivo lo que enseñamos. Le voy a decir, hoy en día están enseñando que hay que bautizarse en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, pero no hay ni un bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pero hay otros que están enseñando que se bautice y se arrepienten en el nombre de Jesucristo, y hay miles de bautismos en el nombre de Jesús. Y aquí está la incógnita. Aquí es donde entra la filosofía. Y dice la palabra de Dios, lo que usted va a leer en el capítulo 3 del libro de Colosenses, capítulo 2 del libro de Colosenses, verso 8. Dice la escritura, no lo digo yo. Dice, mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea que aquí pudiéramos saber incluso filósofos tratando de engañar a alguien. Pero usted decida que usted va a aprender de Dios para que no lo engañen. Decida, voy a escudriñar las escrituras. Es un mandamiento para usted. Si usted ve el libro de San capítulo 5, verso 39, dice, escudriñar las escrituras, os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Así dice la escritura. Pero siguiendo aquí el verso 8 dice, según, una vez más, mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Qué nos invita a mirar aquí? La decisión de que nosotros tenemos que estar al pendiente de que no nos engañen. No sé si el hermano dice una cosa que no es verdadera, que es piratería, ¿da? Pues no acepte ninguna piratería. No acepte ningún tipo de filosofía que no corresponda en el orden correcto de Dios. Si usted tiene que hacer algo, dígame dónde dice, ¿por qué lo voy a hacer?
Por ejemplo, si aquí pedimos diezmos, ¿sabe qué? Aquí no hay ministerio levítico. Así es que ¿cómo pudiéramos nosotros respaldar? ¿Sabe qué? Los diezmos son, dice que eternamente y para siempre para el pueblo y la tribu de Leví. Para el pueblo de Israel, para la tribu de Leví. Aquí no tenemos ministerio levítico. ¿Por qué tenemos que pedir diezmos? Lo que usted leyó en el libro de Proverbios dice primicias y ofrendas. Amén. Verso 9 dice, porque una vez más, el verso 8 es según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El verso 9 dice, porque en Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Cristo, en Él. Amén. Me brinqué, por eso estamos tratando de hablar un poco. Dice, amén, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a todos los principados y las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto fue lo que Dios hizo, lo que Cristo hizo por usted y por mí. Déjale, voy a decir, decidir nosotros servirle a Cristo es aceptar toda la palabra. Les quiero decir aquí algo, y es una pregunta para todos. ¿Por qué será que a muchos de los seres humanos o a muchos de nosotros se nos dificulta tanto practicar los valores que nos conectan a la fidelidad, a la lealtad con Dios, a la integridad con Dios? ¿Por qué será? Porque no conocemos la verdad. Yo les quiero decir que creo yo fielmente que porque no conocemos la verdad, porque no conocemos a Dios. Amén. Esta parte es algo que yo creo que me gustaría que sonara en nuestros corazones, en nuestra mente. Estamos hablando de algunos que nos da mucho trabajo sujetarnos a la verdad de Dios. Nos da mucho trabajo vivir en la voluntad de Dios. Nos da mucho trabajo tomar decisiones que a Dios le agradan. Nos da mucho trabajo vivir una vida en santidad. Nos da mucho trabajo estar en una conexión siempre continua con nuestro Dios. Pero qué hermoso, decisiones que nos hacen libre. Usted decida conectarse con Dios y no desconectarse de Dios. Decida confiar en Dios, no importando lo que pueda pasar. Dios tiene pendiente, y es una promesa fiel. Dice que el que cree en Cristo, como dice la palabra de Dios, aunque esté muerto, vivirá. Aún del polvo de la tierra, Él nos va a dar un día. Aleluya. Otro de los puntos que quiero mencionar antes de cerrar, y aquí vamos a cerrar. Nos da mucho trabajo a nosotros aprender de Dios. No sé si sea el trabajo aprender de Dios, o sea que aprendemos y no queremos poner en acción lo que aprendemos de Dios. Pero qué hermoso es que usted decidiera: lo que voy aprendiendo de Dios, voy a decidir ponerlo en práctica. Lo que voy aprendiendo de Dios, voy a decidir ponerlo en obra. Qué hermoso sería eso, amén. Que usted y yo decidamos: voy a decidir vivir lo que la palabra de Dios me demanda que viva. Amén. Voy a decidir ser fiel a Dios. Voy a decidir guardar mi integridad aún en el tiempo de situaciones difíciles. Yo hablaba con alguien y le decía: admiro a Job, porque dijo: aunque tú me desechares, Señor, aunque no tuviera parte contigo, de todas maneras mi integridad no la voy a quitar de ti,
aunque se desbarate mi carne. Qué hermoso. Amén. Esta es una parte que usted tiene que mirar. Ahora usted y yo, les quiero decir, vamos a cerrar con esto. Abran su Biblia ahí en el libro de Juan, capítulo 8. ¿Sabe qué? Tenemos muchas escrituras que todavía podamos leer. Nos faltaron muchas por leer, pero vamos a cerrar con este versículo 8. Dios nos quiere hacer libres. Dios quiere que usted y yo estemos libres de acusación del enemigo. Y les quiero decir que para que esto pase, nosotros tenemos que vivir tomando esas decisiones y haciéndolas firmes. Mire lo que usted leyó en el libro de Pedro, que definitivo es una necesidad para nuestras vidas. Pero vamos allí al libro de Juan, y ahorita yo voy a terminar solamente diciendo esto ahí en el libro de Pedro, que de alguna manera usted incluso se aprenda a este versículo 10 y 11 de allí, de ese capítulo 2, de capítulo 1 de segunda de Pedro. Amén. Dice así el libro de Juan 8:34 hasta el 36, dice: Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, dice, esclavo es del pecado. Así es que usted mire, las decisiones que nosotros tomamos en ocasiones que no son las decisiones apropiadas, puede hacer que nos lleven a esclavitud de pecado. Y no puede hacer, nos llevan a esclavitud de pecado. Ahora déjale, voy a decir. Dice, mire lo que dice aquí el verso 35, dice: y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El hijo sí queda para siempre. Verso 36. Así que si el hijo os libertare, dice, yo no digo, dice, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que el único que libera en su totalidad es Cristo Jesús. Ahora la decisión de nosotros es de servirle a Cristo Jesús, no como nosotros pensamos y queremos, sino como Dios requiere en su palabra. ¿Cuántos lo pueden decir? Gloria a Cristo Jesús. Dele la honra y la gloria a Dios, la merece. Y yo voy a cerrar diciendo lo que empezamos a leer. Dice la escritura en segunda de Pedro, que usted leyó, capítulo 1, versos 10 y 11, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer, escuche, esta es una parte que usted y yo tenemos la oportunidad. Alguien necesita trabajo, ¿qué tiene que hacer? Procurar encontrar trabajo. Pero dice aquí, procurar hacer firme vuestra vocación y elección. En otras palabras, échele cimiento a la decisión de servirle a Dios. Échele cimiento, en otras palabras, haga esa decisión firme. Amén. Porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. Amén. Dice la escritura, el verso 11, mire, vamos a cerrar ahí. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre de estas cosas. En otras palabras, siempre les van a estar recordando. En otras palabras, Dios va a estar repitiéndonos para que las aprendamos y las atesoremos, como dice en el libro de Proverbios. Guárdalas como un tesoro en tu corazón. Vívelas, decide vivirlas. Esto es lo que nos hace libres a nosotros. Decisiones que nos hacen libres. Decidir por Cristo. Recuerden lo que leí en el verso 35. Amén, verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra de Dios tiene poder. Dios es poderoso. Dios quiere librarnos. No siempre nos falta tiempo, pero ¿sabe qué? Dios sabe todas las cosas y a su tiempo. Ojalá y de todo lo que escuchamos se nos quede poco. Pero está en sus manos el continuar aprendiendo. Amén. Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga a los que estuvieron a través de estos medios.
Que Dios los guarde y vamos a invitarlos que estén activos. Vamos a hacer una oración antes de despedirnos. Después de esta oración vamos a invitarlos que estén orando los unos por los otros. Amén. Vamos a pedirle al Señor también que nos permita de una manera especial unirnos a este propósito de la oración por todos los gobernantes, exclusivamente por el gobernante de este país, que el Señor nos permita que Él salga ileso de todo eso que está pasando. Amén. Vamos a hacer esta oración y después de esta oración nos despedimos de este lugar. Señor Jesús, gracias, Padre amado, por ser tan bueno, poderoso Dios. Gracias, maravilloso Dios, porque a través, Señor, de tu palabra nos damos cuenta que el clamor de tu pueblo, Señor, es importante, Señor, para las necesidades que están en nuestros medios. Pedimos, Padre amoroso, que tú cubras, Señor, aquellos que estuvieron a través de estos medios, que tú bendigas sus vidas, que tú bendigas también, Señor, a tu pueblo, Señor Jesús. Padre amoroso, te pedimos por Israel, Señor Jesús, que tú guardes, Señor, tu pueblo como lo has prometido, Señor, que los bendigas. Padre bendito grandemente como lo has hecho, Señor. Bendigas también, Señor, a aquellos que gobiernan, Señor, los países, Señor Jesús. Y Padre bendito, los enfermos, Señor, que tú tomes en tus manos esas necesidades. En el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Nuestros hermanos que nos acompañan a través de estos medios, tú sé con ellos. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora despídenos de este lugar, nunca de tu presencia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor.